filosofía natural se vuelve un elemento común, es decir, aparece en la física, comienza a aparecer en la química, en la biología ni se diga, en la organización social y cultural y en muchas disciplinas. Y entonces, mientras que cada disciplina tiene que especificar sus contenidos, sus elementos, sus sistemas, sus grados de organización, las relaciones entre niveles, también hay unos principios generales y comunes que valía la pena hacer como una apuesta. ¿Eso cómo se pasa? No, hay que ponerlo en modo lectura. Entonces decidí repensar el problema para volverlo a trabajar. Una de las preocupaciones también ha sido parte de mi trabajo, es que en los libros yo he defendido la idea semiótica, la idea del significado, en la interacción funcional, y siempre ocurre la pregunta, bueno, ¿eso qué tiene que ver con las causas? Con el problema de las causas. Pero al mismo tiempo el problema de las causas nos remite al problema también de los niveles de organización. De hecho, en el artículo que mencionaba yo hablaba del origen de información como un proceso, los procesamientos de información como relacionados con los niveles jerárquicos, pero también me encuentro con que criticamos mucho las jerarquías, los niveles, etcétera, pero al mismo tiempo en el lenguaje biológico coge mucha fuerza la idea de una causación descendente que se usa de muchas maneras, y al mismo tiempo existe la crítica a ese concepto de causación descendente. Entonces el concepto que yo planteaba era que la causación descendente es como la imposición de restricciones y que sería la base de la información estructural, que la causación ascendente desde la jerarquía es la información en cuanto que me dice las posibilidades generativas que tiene ese sistema en un contexto determinado, y la información sería la interpretación, aquí viene una palabra, interpretación de fluctuaciones físicas. Interpretación quiere decir que no quiere decir que a una fluctuación física siempre le corresponda el mismo efecto, sino que depende justamente del contexto en que se presentan estos problemas. El problema que me preocupa y que creo que la idea de la relación entre los niveles jerárquicos tiene que ver es porque hay una asimetría de las causas a nivel de la filosofía. Cuando hablamos de causación ascendente nos imaginamos unas partículas de materia básica constitutiva que tienen propiedades intrínsecas y que esas me responden por las propiedades de lo que viene ahí, de macromoléculas, células, organismos. Pero cuando hablamos de causación descendente, es decir, de cómo la célula restringe las estructuras de las proteínas que están a su interior, o de cómo ciertos parámetros generales a nivel global restringen los sistemas a nivel local, ustedes dicen, no, eso como que ya no. Como que eso existe, pero es un epifenómeno o es una supervivencia, es decir, es algo que, como dice depende en últimas del nivel físico fundamental, que sería el nivel de las partículas. Aquí la idea es mostrar que en realidad ambas existen porque ambas son físicas, es decir, son como las dos miradas del mundo físico. Si yo veo el mundo físico en base a sus elementos supuestamente constitutivos y hago énfasis en eso, también en las explicaciones derivadas voy a hacer énfasis en la causación ascendente. Pero si yo miro el mundo físico como un mundo de interacciones, de relaciones, de poblaciones, de colectivos, entonces las explicaciones que yo voy a dar a partir de ese mundo físico, a lo que surge de ahí, van a estar marcadas de partida ya con algo semejante a la causación descendente. De hecho, en biología el problema sigue siendo muy importante. Es cierto que es muy difícil precisar con exactitud si esos niveles realmente corresponden o no. Uno diría que los niveles genealógicos que definidos por Eldredge, pues básicamente cuando replicadores dejan descendencia como que tienen cierta existencia, que hay cierta discusión, pero aquí ya comienzan a haber problemas porque, por ejemplo, el órgano, los tejidos no preexisten a la constitución del organismo. Es al contrario,
que a partir de la célula, el proceso de diferenciación y volverse organismo, es que sus diferenciaciones internas aparecen. Y entonces hay muchas estructuras internas, como tejidos, como órganos, que en realidad son derivadas del proceso mismo de desarrollo, pero nunca los podemos identificar como elementos preexistentes para la construcción de algo. Entonces, eso es muy interesante, porque creo que una teoría jerárquica también debe considerar ese elemento. Es decir, no todo elemento constitutivo, por ser constitutivo, ya debe ser considerado como parte de la jerarquía. Por ejemplo, las estructuras microtubulares en las células surgen en la célula en ciertos momentos de sus procesos de división, por ejemplo, pero no es que sean constituyentes. Bueno, nos remitimos entonces a Herbert Simon y a Arthur Koestler cuando habla de la idea de holón, totalidad, digamos, sería la traducción en español, parte y componente al mismo tiempo. Y esta visión pues, es bastante simplificada, porque dentro de cada holón no solamente están los elementos constitutivos inmediatos de su referencia, sino que también hay otros. Es decir, por ejemplo, cuando yo hablo que un organismo está constituido de células, también puedo decir que está constituido de moléculas, etc. De moléculas dentro de las células, en la organización anidada, pero también de moléculas que entran y salen y que no necesariamente están integradas a esas células. Pero digamos que en la escala de lo viviente no podemos definir con precisión cuáles son esos niveles, pero sí podemos describir unas escalas de fracciones de nanómetros hasta varios kilómetros que componen sistemas vivos, y de tiempos de procesos moleculares que van de femtosegundo a miles de millones de años. En el mundo físico en general ese horizonte es mucho más amplio, de tal manera que el cuadradito en esa escala logarítmica simulada y lo que sería propiamente vida es apenas algo intermedio entre los extremos. Este diagrama me recuerda a lo que decía Whitehead cuando hablaba de jerarquías, justamente, de que la biología se encarga del estudio de estas, ¿sí? Los organismos. Los físicos se encargan de los extremos. Y en la filosofía del organismo de Whitehead, él propone que ellos también tienen ciertas lógicas semejantes a las de los organismos que descubrimos en la biología. Eso es un punto de vista importante y que ha sido muy cuestionado por la filosofía mecánica, porque lo que está sugiriendo aquí Alfred North Whitehead es que la distinción cualitativa vivo-no vivo de pronto no existe. Es decir, que hay una continuidad de procesos, y creo que eso es muy enriquecedor hoy en día para la filosofía natural. Tenemos que Salte nos dice, bueno, no podemos saber con precisión cuáles son exactamente los niveles, pero sí hay ciertas escalas de tamaño y ciertas variables de tiempos, de resiliencia, etcétera, en que las organizaciones suelen ocurrir, y podrían identificarse algunas. Pero para curarnos en salud, estudiemos un nivel. Es decir, cualquier problema que estudiemos asociado a algún tipo de entidad, llamémoslo nuestro nivel de referencia, por ejemplo la célula. Y lo único que yo tendría que hacer, ya metodológicamente, no ontológicamente, es referir los procesos a niveles adyacentes de organización que yo considere necesarios para explicar el proceso al nivel N. Por ejemplo, para estudiar la organización celular yo puedo utilizar macromoléculas como un referente micro. No voy a utilizar quarks ni bosones, no, eso tal vez no me den demasiada información, pero macromoléculas sí. Y un nivel superior, es decir, en que los procesos transcurran más lentamente, pero yo no voy a tomar aquí los tiempos de vida media de los agujeros negros como, no, si estoy estudiando la célula, valdría la pena que tome como un referente, por ejemplo, el organismo, o un proceso fisiológico, o una relación ecosistémica, tal vez, ¿no? Bueno, en este libro tan interesante sobre las grandes transiciones evolutivas, que en realidad es como una confesión de fe
del neodarwinismo, de hasta dónde llegamos. En la introducción del libro hay un párrafo de Salmeri y Maynard Smith que dice: probablemente lo que nos hace falta es un componente distinto para explicar estos cambios que tienen que ver con organización jerárquica y procesamiento de información. Entonces uno dice que lo de las jerarquías de todas maneras preocupa. La visión clásica de la jerarquía está de los 3 niveles metodológicamente utilizados, ensanduchado el estudio entre restricciones dadas por los componentes, porque según la naturaleza de los componentes yo tampoco puedo hacer cualquier cosa. Eso también depende de las limitaciones del componente, pero también por las limitaciones impuestas por el nivel superior de organización. En este caso podría ser, por ejemplo, genes, medio ambiente, organismo, podría ser. Y una visión muy sencilla es que el uno se superpone con el otro. El uno me da las posibilidades de organización, en este caso los círculos, y el otro las restricciones externas que se imponen. Bueno, esta visión es muy interesante y es muy pedagógica, pero no responde al problema del nivel N. Es decir, ese nivel es una organización sistémica el mismo, y al mismo tiempo tiene ciertos grados de autonomía. Habíamos dicho que era un holón, es un todo y una parte, pero también podría ser pensado como un agente autónomo. Entonces aquí tenemos el nivel superior, el inferior, los rectángulos parados rojos, el nivel intermedio compuesto de los otros, pero también las flechas verdes, que son las relaciones causales intranibélicas, que veremos que son causalidad más adelante, pero también hay cierta reciprocidad ahí, y las condiciones de lo inferior y de lo superior, que o lo posibilitan o lo constriñen, pero que para eso tenemos los términos de causación, ascendente y descendente. ¿Será que es causación en el sentido tradicional de la palabra causación, o más bien estamos hablando de algo diferente? Yo diría que en parte sí estamos hablando de algo diferente. La idea es que si yo explico mi sistema desde la perspectiva del nivel inferior, o sea, en base a causación ascendente, yo podría considerar eso como la condición inicial, un análogo a una causa eficiente aristotélica, donde los inputs son microscópicos y el resultado lo macro, donde hay una reducción y la explicación de lo que se forma se va a basar en base a esos componentes, una aleatoriedad en cómo se asociaron y una selección natural, fenómenos locales de interacción entre los componentes, e iría muy en la línea de la visión clásica de la entropía, con pasos causales pasados, presentes y futuros, y siempre obedeciendo esa ley del aumento entrópico. Cuando se tiene la causación descendente, la cosa es más problemática, pero también resulta igualmente interesante. Ya no estamos hablando de condiciones iniciales, estamos hablando de la frontera, de los límites, de la restricción que se impone. Estamos hablando de un reminiscente de la causa final aristotélica, entendida no en esa intencionalidad muy antropocéntrica, sino más bien en restricciones que el sistema en su desarrollo va adquiriendo. Tendría que hablar ya no de un enfoque reduccionista, sino de un enfoque emergentista, y un enfoque asociado también a una visión sistémica, un comportamiento regular de alguna manera. Ya no puedo decir que todo se compone de movimientos azarosos, sino desde la perspectiva del sistema organizado todo parece obedecer a una ley, y tiene que ver con que hay una serie de fenómenos que se dan como correlaciones a nivel global, que en el lenguaje de la bioinformática he encontrado que la palabra virtual también se utiliza en ese sentido. Cuando hay un objeto que yo no lo puedo tener aquí ni medir sus propiedades y cogerlo y meterlo en el bolsillo o lo que sea, sino que es una serie de referentes dispersos en el espacio y en el tiempo, pero que inciden en, como lo que sería, por ejemplo, el epigenoma, una serie de factores informativos, según Suiza lo llama, que inciden también en el desarrollo del embrión, por ejemplo, un objeto virtual, y que exista en física y en biología lo que se llama la interpretación biológica de la segunda ley de la termodinámica, que según muchos autores, hoy veremos una lista más larga de los mismos, hablan de la emergencia y de la complejización como derivado de una ley que algunos lo llaman
la segunda ley de la termodinámica revisada, otros le llaman la segunda ley de la termodinámica interpretada desde el punto de vista biológico, y otros lo llaman como Kauffman la tentativa cuarta ley de la termodinámica. En la causación descendente, que hay mucho complique, pues hay varias aproximaciones a esa. Por ejemplo, cuando distintas estructuras cumplen una misma función dentro de un sistema, se dice que en el sistema está operando un tipo de restricción que hace que por distintos procesos se satisfaga la misma función. Eso ya lo llamaba Bertalanffy la equifuncionalidad. Kimura lo llamó la mutación neutra, o sea, una serie de variantes que genéticamente coinciden con el mismo fenómeno, y hay una serie de modelos que se han implementado hoy en día para explicar grupos de equivalencia funcional a nivel molecular. A nivel ecosistémico esto se ha vuelto de moda porque en los ecologistas lo que está es qué función cumple la especie en el ecosistema, y entonces de acuerdo a eso podría ser reemplazada por otro, y no tanto cuál es el grupo taxonómico de la misma. Lo anterior había unos modelos moleculares también recientes de eso, pero lo importante es que en esas visiones bottom-up o top-down como que no se tiene en cuenta qué pasa con el nivel que lo sufre, ¿sí? Como yo decía en el esquema anterior, ¿no? También existe la perspectiva desde el propio nivel. Desde el propio nivel ya tenemos que no es tan ilimitado por un lado ni por el otro, sino que también para él ahí hay cierto grado de autonomía y de creatividad interesante. Ya no hablamos de causas eficientes ni causas finales aristotélicas, sino hablamos de una interpretación que también existe de la causa formal aristotélica, que es una de las posibilidades que habla Aristóteles, que es como la que media y negocia entre la eficiente y la final. También existe esa interpretación de la causa formal. Está lo que se llama las transacciones informativas, es decir, que se dan unas condiciones, unas posibilidades, pero hay como una negociación, una interpretación de fluctuaciones físicas, tanto del medio hacia el sistema como de los componentes mismos hacia el sistema. Hay una elección, el sistema en su autonomía hay una elección que se traduce en dos maneras: o ajuste estructural interno y acciones hacia el exterior. Verlas como una unidad y la una asociada con la otra, es decir, a medida que se diferencian las células se construye el organismo. Es decir, si no hay el ajuste interno celular limitando los grados de restricción de las células, tampoco hay organismo, ¿sí? Pero tampoco si no hay acciones. Y el feto en su desarrollo hoy en día se habla de las acciones y actividades y las vueltas y los ejercicios que tiene que hacer justamente para lograr su ajuste estructural. Entonces estamos en una doble vía y se genera una tensión informativa entre las posibilidades de la energía libre del sistema, que son captadas por el nivel superior de organización, y la microestructura. La microestructura es como esa semilla de lo que se va a construir, y el nivel superior sería entonces como la posibilidad de captar energía para que la construcción en realidad se haga, pero no se hace mecánicamente, sino se hace transando. Entonces tenemos correlación entre niveles superiores e inferiores. Bueno, siempre que hay una correlación entre lo uno y lo otro, a veces cuesta trabajo pensar en qué es eso de correlación. Es decir, ¿por qué cuando ciertos individuos consumen mucho azúcar desarrollan diabetes, obesidad, pero también aparecen metiladas ciertas regiones en el ADN? Entonces uno diría, bueno, pero ¿será que un fenómeno fisiológico, organísmico, pero también un fenómeno molecular? Hay metilaciones en el ADN. Bueno, entonces como que hay una correlación entre algo micro y algo macro. Eso es algo que ha llevado justamente a motivar el estudio de las relaciones interniveles. Uno podría decir que la causación descendente es cuando el nivel superior incide sobre el inferior. La ascendente cuando lo inferior se proyecta
incide en las condiciones del superior. Pero lo interesante es que tanto el uno como el otro proceden del mismo, porque son de su misma naturaleza física. Entonces la idea del modelo es un modelo basado en la idea de que antes de la generación de un organismo existe lo que se llama el cuerpo sin órganos, que hablaba alguna vez de Deleuze. Existe lo que se llama en física el estado de radiación de la materia antes de aparición de las partículas. Existe lo que se llama en biología el protoecosistema antes de aparición de la vida. Es decir, cuando yo todavía no puedo hacer la diferencia entre sistema y entorno, pero sí puedo hablar de un nivel de mucha energía, de mucha potencialidad, de muchas transacciones dándose ahí que cristalizan en las nuevas estructuras. Entonces vamos a tener que un nivel básico va dando lugar al otro, pero es porque hay una contradicción, hay una polaridad en ellos, lo que ellos expresaron en esta figura. Los niveles originarios básicos, digamos, de algo, de cualquiera que haya sido la manera que emergió la vida o que emergió la materia, tiene ya esa contradicción entre su propio nivel superior y su inferior, porque cada uno se desdobla, cada cosa está compuesta de otras. Cualquier nivel que yo quiera estudiar en la naturaleza ya le encuentro pertenencia a uno más complejo o componentes, o él mismo como población o él mismo como individuo. Y es en esa tensión entre las posibilidades estructurales que me da lo micro y el mismo en su interacción con el mismo lo que me genera las posibilidades de captura de la energía. Entonces tengo que el nuevo nivel surge desde esa tensión entre el nivel previo superior y el nivel previo inferior, y él me va a dar, una vez la tensión se resuelve generando un nuevo nivel, pero una vez que se genera, él mismo genera esa tensión. Es decir, una vez que aparecieron las células ya no, la evolución no terminó poblando el mundo de células, de agregados celulares, ¿no? Sino generando organismos, porque al integrarse en organismos generaba la posibilidad también de que más células proliferaran, pero bajo otras condiciones, bajo la restricción de los organismos. Nos llenamos de organismos, entonces los humanos creamos tecnologías, creamos otras cosas y seguimos avanzando. Entonces cada nivel se desdobla en su componente, en su proyección como colectivo y en su proyección como individual, en su proyección como posibilidad de sistema de captura de energía y en su proyección como semilla de una nueva posibilidad, y entonces van emergiendo los niveles. Por ejemplo, los niveles contenidos dentro de un sistema, también se puede hablar de que sus relaciones también están mediadas por una causación descendente. Por eso les decía que las relaciones internivelicas no siempre son relaciones causales. Ellas son relaciones causales en algún sentido, pero también están influenciadas por el contexto. Por ejemplo, la reciprocidad de la unión anticuerpo-enzima, de anticuerpo-antígeno, de enzima-sustrato, en el modelo de Rudolf-Stein es simétrico y es recíproco, es decir, una molécula A interactúa con otra B solamente si A detecta en su entorno local perturbaciones físicas provenientes de B que interpreta como señales, le inducen un cambio de estado en A en función de B en el contexto de E. O sea, esa contextualidad que hay ahí ya es una manera de imposición de restricción y causalidad descendente. Lo inverso también ocurre, de tal manera que A más B en E emerge un A modificado, un B modificado en interacción y un medio que también ha cambiado. Es eso lo que quiere llamar la atención. Entonces tenemos que la causación, cada sistema perteneciente a un nivel se descompone en sus dos niveles y las modificaciones en el propio nivel de interés son el resultado de transacciones de los flujos o de las señales, de las perturbaciones físicas que vienen del respectivo nivel superior y el inferior. Esa es otra manera de verlo. Tenemos un campo, digamos, de posibilidades energéticas accesibles,
una discrepitud de los componentes individuales del sistema, el sistema inverse, el sistema de referencia, que con sus componentes se reajustan con esos inputs, y entonces hay dos outputs: una perturbación del medio externo, las acciones al exterior, y una mayor restricción o pérdida de grados de libertad de los componentes internos, y son simétricas. Por eso es que hay correlaciones entre lo macro y lo micro, porque provienen de una misma fuente y ambas se retroalimentan en el mismo sistema. Se dice que la ley de la entropía, que para entrar al último punto, entonces va con la causalidad normal, causa mecánica, causa eficiente, choque, pasado, futuro, etc. Pero eso tampoco es tan cierto. Es cierto completamente, obviamente, las máquinas de vapor, etcétera, que fue donde se precisaron estas leyes, pero resulta que la naturaleza, a pesar de eso, la naturaleza sigue buscando niveles más complejos, no sabemos cómo. Y no quiere decir que por aumentar la complejidad se pierdan los niveles inferiores, es todo lo contrario. Los niveles inferiores se mantienen y en ese mantenimiento dan potencialidad de que algunos vayan más arriba, digamos, en ese sentido. De hecho, los niveles, entre más inferiores sean, son más abundantes, y entre más complejos sean y más niveles tengan, son menos abundantes. Pero, a pesar de eso, entonces, se mantiene lejos del equilibrio, y entre más complejo, tiene más habilidad de captar fuentes de energía que lo mantienen ahí. Es decir, el equilibrio termodinámico no es gratis, es captar fuentes de energía. Lo que pasa es que para mantenerse ahí hay que estar agarrado de la fuente de energía. Y entre más fuentes de energía se exploren, más complejo puede ser el sistema. Si no se logran alcanzar fuentes de energía que mantengan la mayor complejidad del sistema, pues se desborona, pero se desborona de arriba abajo, ¿sí? Y una vez que se desborona de arriba abajo, que se crean oportunidades para los que están abajo y vuelvan a subir, ¿sí? Bueno, entonces tenemos que la causación descendiente se puede interpretar como compatible con esta nueva interpretación de la entropía. Para decir algo, bueno, los primeros autores que comenzaron a divulgar la idea, no a producirla, pero esos autores, cuando hablaban de la autoorganización como una propiedad organizacional y básica de la materia, pero saltándonos eso, estos son modelos de cómo, a pesar del aumento de la entropía, el acceso a nuevas fuentes de energía se va dando a medida que los sistemas se van cerrando. O sea, a medida que el sistema nuevo se limita, entra a ser constreñido y aparece un nuevo nivel de organización. Por ejemplo, eso se llama la cuarta ley termodinámica de Kaufman, cuando dice las biosferas maximizan el promedio entre el promedio de su construcción, una diversidad de agentes autónomos, es decir, maximiza la diversificación de los agentes vivos. Y lo que puede ocurrir en el siguiente paso, cada vez se aumenta y se potencia más. Es decir, aumenta su espacio de posibilidades y de acción en promedio tan rápido como ellas pueden. Pero resulta que esto de Kaufman no se lo inventó Kaufman. Hay unos autores desde 1929 hablando de eso. De hecho, después de haber hecho esto, encontré otros dos. Caí en cuenta que me había saltado a otros dos. Uno es Lancelot White en Inglaterra y el otro es Erwin Breuer en Alemania. Pero básicamente estos son los autores que hablan de eso: Gonzaga, Rigodini, Howard Odum, estudiando los ecosistemas. Hablan de cómo, entre más complejo sea el nivel de organización, más eficiente es el uso de la energía que la hace. O sea, todo lo contrario a la ley de la entropía, que nos habla de la creciente ineficiencia en el uso de la energía, ¿no? Entre más arriba, Georgescu, por ejemplo, cuando dice que eso está asociado a cómo deben operar las economías en la naturaleza, es decir, no solamente el reciclaje de la fuente de energía, sino de los productos que se generaron con la inversión de la energía. John Jersen, que habla de que la ley ecológica no es la equilibración de los sistemas, sino el empoderamiento de los sistemas. Es decir, los sistemas tienden a crecer y a ser más poderosos,
pero en la medida que diversifica más funciones y recibe más componentes del sistema dentro del mismo sistema para que no haya pérdida energética. Villan, que es un ingeniero eléctrico, habla de que los sistemas optimizan su uso de la electricidad ya en ingeniería, justamente poniéndolos, jerarquizándolos. O por ejemplo Robert Ulanovitz, él habla de la tendencia general de los sistemas ecológicos es a la ascendencia, no a la extinción. Obviamente que si se pierde, se sobrepasa un umbral, se baja al nivel anterior, pero los ecosistemas en su dinámica natural tienden a crear nuevas oportunidades para nuevos miembros, para que lleguen más. Kaufman lo llama la ley de las crecientes posibilidades en lo que es posible en el paso siguiente de la evolución. Eric Chisholm, por ejemplo, lo llama incrementos en la densidad del flujo de energía y de su utilización en los sistemas físicos, materiales, biológicos, sociales y tecnológicos. Moren y Fle lo llaman abiertamente la cuarta ley. Y Arto Anila, él lo llama la ley del mantenimiento de los sistemas lejos del equilibrio y de su aumento también de complejidad. Y él es el que le dice a Kaufman, no, la Kaufman, esto no lo llame la cuarta ley, llámelo la segunda, pero la segunda en funcionamiento en la naturaleza, y no la segunda en funcionamiento en máquinas artificiales como la máquina de vapor, porque el combustible fósil sí deja pérdida por la fricción, por una serie de cosas. Entonces es muy interesante porque el panorama parece haber cambiado muchísimo en los últimos años. Esto es por ejemplo lo que nos habla Chason. Y para terminar, Chason habla, bueno, habíamos hablado que metodológicamente podíamos hablar de niveles siempre que yo defina una frontera abajo, arriba, etcétera, y para el interés de la investigación. Entonces la cuestión ontológica queda un poquito ahí, bueno, y al fin, ¿cuáles eran los niveles? Bueno, hay como un acuerdo muy semejante al que hace Eldredge cuando habla de célula, organismo, cosas de esas, pero en otros niveles es confuso. Y Chason va a proponer uno diferente. Hay algo medible y cuantificable que nos puede hablar de dónde están los niveles, que es la densidad del flujo de energía que hay en el sistema. Es decir, qué tanta energía fluye en el sistema por unidad de masa, por unidad de tiempo. Y eso nos da una escala, donde yo puedo, y resulta que la escala de él, que aunque vista como punticos, a primera vista uno la ve continua, cuando la mira uno en detalle es discreta, o sea, eso sería la objetividad o el fundamento ontológico para hablar de niveles, pero obviamente eso también es muy discutible y no habría ninguna distinción, simplemente el nivel biológico es un nivel en que la densidad del flujo de energía por unidad de masa y de tiempo es mucho más alta que un sistema que llamamos físico. Pero sorprendentemente, un computador o un sistema electrónico por unidad de masa y tiempo de chip pasa más energía que en una célula. Bueno, pero es una propuesta interesante. Muchas gracias. ¿Cómo? No, eso se puede hacer en las preguntas. No, queda un poquito de redondear, pero digamos la parte que yo tenía preparada para los 20 minutos. O sea, ¿me tomé la media hora o qué? Sí, ¿Sí? 35, bueno. profe. Aprovecho que no había tercera. Pensaba que no había tercera el año pasado. Pues tenemos tiempo hasta las 6:30.